Amén. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da de predicar su palabra. Amén. Como decía el hermano Alejandro, hoy es una victoria para cada uno de los que estamos aquí. El solo hecho de estar aquí es una victoria. Amén. ¿Cuántos no están lisiados? ¿Cuántos no están atados? ¿Cuántos ni siquiera tienen manos para aplaudir al Señor? Pero como decía el hermano Alejandro, nosotros estamos completicos. Amén. Y gracias a Dios que por medio del hermano Alejandro, pues Dios confirmó la palabra que Dios me dio para predicar aquí en esta noche. Amén. Y yo sé que hemos cantado mucho, pero la victoria es del Señor. Amén. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Amén. Si alguien está enfermo en esta noche, confíe que Dios puede sanarle en esta noche. Si alguien tiene alguna dificultad, confíe que Dios puede tocar su corazón en esta noche. Si alguien tiene alguna atadura, confíe en que Dios puede desatar en esta noche esa atadura. Aleluya. 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 Dígale en esta noche. Aleluya.
aleluya, aleluya. Aleluya. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Oh, aleluya. 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 No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. No hay cristiano que se sienta más gozoso de estar en la presencia del Señor. Fuera de Dios no hay nada. En Dios todo lo tenemos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer dos citas bíblicas. En el Evangelio del Señor Jesús, según San Mateo, el capítulo 16. Versículo 24 y versículo 25. Y después leemos Filipenses capítulo 1 versículo 21. Bueno, el hermano Alejandro me ha comprometido. Dios mío bendito. Evangelios del Señor Jesús según San Mateo capítulo 16 versículo 24 y 25. Y después estaremos leyendo Filipenses capítulo 1 versículo 21. Amén. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 1 versículo 21. Todos se lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Bueno, pueden estar cómodos. Bueno, y gracias a Dios por brindarme esta oportunidad. Tenía rato que no lo hacía, me siento como la primera vez. Pero Dios es bueno. Y Dios siempre le da una palabra a uno para predicar su palabra. Amén. Bueno, y creo que lo que decía el hermano Alejandro es algo verdadero. Nosotros lo tenemos todo para glorificar a Dios. Y hay veces, hay muchos que no tienen nada. Y sin embargo exaltan a Dios. Porque lo que más le interesa a Dios es un corazón contrito y humillado. Un ser humano o un cristiano que verdaderamente lo alabe de corazón. Amén. Así que es algo verdadero. Bueno, y el Señor me dio en esta noche para predicarles sobre vivir para Dios una experiencia segura. Amén. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Vivir para Dios una experiencia segura. Y aquí vemos al apóstol Pablo con una palabra maravillosa y poderosa. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que es una palabra poderosa y maravillosa. Y creo que este hombre cuando lo dijo tenía una seguridad total de lo que estaba diciendo. Tenía una seguridad en su corazón de lo que dijo. Era porque lo estaba viviendo en realidad. Amén. Era una seguridad que este hombre tenía en su corazón. Y a pesar de que lo dijo desde una prisión, porque cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, estaba preso. Pero a pesar de que estaba allá, tenía en su corazón una llama prendida. Y le dice a estas personas: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué palabra tan maravillosa y tan poderosa. Y era porque él, a pesar de que estaba en su prisión y a pesar de que estaba allá, tenía esa seguridad y conocía y sabía quién era Dios para él. Amén. A pesar de que de pronto él en otra etapa de su vida no estaba viviendo lo que él en su momento estaba diciendo, porque en otra etapa, como muchos ya saben,
El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a todos los que habían recibido a Cristo, todos los que seguían a Cristo. Él estaba en esa situación de perseguir a la iglesia y hacía tantas cosas y consentía en tantas cosas. Pero una vez, él iba camino hacia Damasco. Y en ese camino que él llevaba también en su proceso de perseguir a la iglesia, tiene una experiencia maravillosa. Una experiencia grandiosa, diría yo. Jesús se le cruzó en su camino. Y desde ese momento, la vida del apóstol Pablo cambia. En ese tiempo era Saulo de Tarso, para cambiar al apóstol Pablo. Es una experiencia que él vive. Jesús se le cruza en su camino y todo eso que él llevaba pensado, todo eso que él tenía, todo lo que él quería perseguir a la iglesia, destruir a los cristianos, se le fue quitado en un momento, porque tuvo una experiencia transformadora con Dios. Amén. Y a partir de ese momento, de esa experiencia tan maravillosa y transformadora, le fue quitada la venda de sus ojos. Desde ese momento comenzó a vivir para Dios. Y todo lo que él creía y todo por lo que él luchaba quedó atrás. Ya ahora comienza una nueva etapa en su vida y es vivir para Dios. Y es que vivir para Dios, tenemos una vivencia total en Dios cuando realmente tenemos una experiencia personal con Él. Es cuando realmente nosotros comenzamos a vivir para Dios. Porque es que vivir para Dios, como yo decía, es una experiencia segura. Nosotros no podemos estar de pronto desatados de Dios, sueltos de Dios, porque en Dios tenemos la seguridad que aunque vengan las dificultades, que aunque vengan las situaciones difíciles, Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Así que este hombre, después de todo lo que le sucedió, de todo lo que pasó, comenzó ya a vivir para Dios, comenzó ya a tener esa experiencia tan maravillosa en su vida y se convierte en lo que hoy por hoy es el apóstol Pablo. Todas estas cartas que escribió, todas esta serie de cosas, porque él tuvo una experiencia personal con Dios. Y eso creo que nos falta mucho de nosotros. A veces nosotros no tenemos el pleno conocimiento de quién es Cristo, de quién es Dios para nuestra vida, porque no hemos tenido una verdadera experiencia con Él. No empezamos a vivir la vida cristiana realmente como debemos vivirla, porque no hemos tenido una experiencia realmente con Dios. Vivimos simplemente en venir al culto, salir del culto, venir aquí de nuevo, salir con los amigos y nada más, y no pasa nada más. Y eso no es una real experiencia para Dios. Y muchos de nuestros jóvenes a veces se van a la calle y se van al mundo y los atrapa hacia el mundo, es porque realmente no tienen una experiencia real con Dios. No tienen una experiencia real con Dios. A veces decimos, ¿por qué tal persona, por qué tal joven, por qué este y el otro se fue de nuevo allá atrás? Porque nunca conoció a Dios. Porque uno no puede amar a lo que no se conoce. Uno no puede amar lo que no conoce. Nosotros cuando decidimos casarnos con nuestra esposa, los que somos casados, la conocimos primero, vimos quién era y decidimos casarnos con ella. Y los que no lo hicieron han cometido grandes errores y por hoy día hay tanto divorcio. De igualmente con Dios, si usted no ha conocido a Dios, ¿cómo puede amarlo? Si usted no ha conocido a Dios, ¿cómo puede pedirle a un joven que lo ame, que se arrodille, que ore, que ayune, que busque de Dios, si él no lo ha conocido todavía? No podemos pedirle a eso, porque necesitamos nosotros personalmente vivir una experiencia con Dios que marque nuestras vidas y podremos decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para decir eso hay que tener una seguridad tremenda en Dios. Yo no puedo decir eso de cualquier manera. Yo no puedo decir eso por ahí. Cuando el apóstol lo dijo con seguridad. Y escribiendo también a los Gálatas dijo, porque ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un hombre que pasó por una experiencia tremenda. Toda la mentalidad que él tenía de quién era Dios no era nada. Pero cuando Jesús se cruza en su camino y transforma su vida, cambia su mentalidad y se convierte ahora en el apóstol de Dios. Amén. Porque vivir para Dios es una experiencia segura. Vea, y esta clase yo la di el domingo pasado a los muchachos. Cuando yo di esta clase, le dije a mi esposa, esta clase la voy a cambiar. El tema era vivir para Dios. Pero la vi tan infantil, ya ellos son muchachos que entienden.
Y yo le dije a la hermana Lucy, cambié la clase totalmente. La cambié. Le puse esto y lo otro y me dijo, está bien. Eso es lo que queremos de un maestro. Y quedó eso en mi corazón. Y no sé, pero eso, cuando me dijeron que tenía que predicar, y Dios siempre puso eso en mi corazón, dilo a la iglesia, no tengo más nada. Yo decía, hay que predicar lo que Dios dice, porque verdaderamente necesitamos un cambio en nuestras vidas. Verdaderamente necesitamos vivir para Dios. Cuando usted realmente vive para Dios, hace lo que dijo el hermano Alejandro, aplaude con el alma, llora con el alma, le suplica a Dios con el alma. No tiene que decírselo a nadie, usted solito lo va a vivir, porque Dios vive en su mente y en su corazón todas las 24 horas del día y toda la semana. Amén. Así que nosotros muchas veces no vemos resultados, es porque verdaderamente no conocemos a Dios. Es porque verdaderamente no venimos al culto con la mentalidad de venir a adorar a Dios. Muchas veces, y perdonen que les diga, hermanos, muchos vienen con la mentalidad del celular. Una chateadera en el culto, eso no es de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos una iglesia victoriosa. Una iglesia que verdaderamente venga a adorar y glorificar a Dios cuando viene a este lugar. No es que no lo glorifiques en tu casa, porque Dios también está en su casa. No es que no lo glorifiques en tu trabajo, porque Dios también está en tu trabajo. No es que no lo glorifiques en la universidad, porque Él también está en la universidad. Pero este lugar ha sido escogido para que tú vengas a adorar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti, para darte promesas grandes y maravillosas. Pero hay que conocer a Dios. Mientras que nosotros no conozcamos a Dios, no vamos a vivir nada. Pero lo conocemos por medio de su palabra. Lo conocemos por medio de la Biblia. Lo conocemos por medio de vivir experiencias con Él. Ahí conocemos realmente a Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene por otra cosa. Hay que leer, hay que escuchar la palabra de Dios. Dios a veces en nuestros momentos de debilidades, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de transiciones difíciles en nuestras vidas, hay veces que nosotros tomamos la Biblia y encontramos versículos de la palabra de Dios que nos dan aliento a nuestras vidas. Porque ahí está el secreto, conocer a Dios. Ahí está el secreto. Cuando uno realmente conoce a Dios, sabe con quién anda y sabe con quién vive. Amén. ¿O no fue lo que le pasó a José? Cuando José fue vendido por sus hermanos. Vivía en un país extraño, pero él sabía en su corazón para quién vivía. Vivía en un país extraño, lejos de su familia, pero él en su corazón sabía para quién vivía. Amén. Y todo lo que Dios le había prometido a él y todo lo que él había soñado, Dios en su momento se lo fue dando. Porque es que vivir para Dios es una experiencia segura. Amén. Las promesas de Dios son para tomarlas. Si Dios te dijo algo a ti, te lo va a cumplir, porque el Dios Todopoderoso a quien yo estoy predicando en esta noche es el Dios que dice sí y amén. Si te lo prometió, te lo cumple. Amén. Si te lo prometió, te lo cumple. Y José tenía en su corazón eso ahí. Él vio esas 11 estrellas que se inclinaban hacia él, y eso lo tenía en su corazón. A pesar de que estaba en un país extraño, Dios lo prosperó. ¿O no es así? Aleluya. O díganme de David. Y sé que se predica mucho de David, pero es que es una experiencia tremenda. David no se enfrentó al gigante porque dijo: yo soy el más tremendo aquí, el más, para no decir la palabra. David se enfrentó al gigante. ¿Sabe por qué? Porque él vivía para Dios. Él no se enfrentó al gigante solamente por darse el lujo de deslumbrar al rey, por darse el lujo de deslumbrar a su pueblo. David se enfrentó al gigante porque él tenía experiencias seguras con Dios en su vida, que cuando el oso venía, él lo despedazaba. Cuando el oso venía a coger las ovejas de su padre, él lo despedazaba. Ya él tenía una experiencia segura con Dios,
Él sabía quién era Dios. Él lo conocía. Él sabía el Dios que él tenía en su corazón. Y cuando ese gigante se le enfrentó a los escuadrones del ejército de Israel, él solito se levantó y fue, porque él tenía la seguridad que Dios estaba con él. Y es que vivir para Dios es una experiencia segura, y se lo digo yo por experiencia propia. Dios tiene cosas tremendas, cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Jóvenes, el apóstol Juan les da ánimo a nosotros los jóvenes. Dice: os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque sois ¿qué? Y la palabra de Dios ¿qué? Permanece. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? La palabra de Dios. Y después dice: y porque han vencido al maligno. Pero primero tiene que permanecer la palabra de Dios en nosotros. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, somos blancos débiles para el maligno. Eso es algo real. Eso es algo verdadero. Así que vivir con Dios es una experiencia segura. Se lo digo yo, que lo he vivido en carne propia. Yo de pronto no había predicado aquí en la iglesia hacía mucho tiempo. Alguien me dijo: no te he visto predicar más en la iglesia. Le dije: yo predico todas las semanas. Porque al ir a un lugar y predicar 2 y 3 veces en la semana, ya eso es hablar de Dios. Eso es hablar de Dios. Y ganarse un alma no es tan fácil. Ganarse un alma hay que tener un poder de Dios y convencimiento para hablarle a esa persona de quién es Dios, de que verdaderamente yo he conocido a Dios. Eso no es cualquier cosa. Pero como yo he vivido una experiencia segura con Dios, yo he estado viviendo con Él desde el primer momento en que me bauticé, aunque fueron momentos difíciles, pero Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre me ha dado la mano. Dios siempre ha estado ahí. Y a mí no me importa lo que diga cualquier persona. Yo voy en el nombre de Jesús y ya hablo de Cristo el Todopoderoso, porque yo lo conozco y sé quién es Él. Amén. Así que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos vivir para Dios. Esto no es un juego. La venida del Señor está pronto. Esto no es un juego. Esto no es venir a hablar aquí con los amiguitos, aunque muy bueno hacerlo después que se acaba un servicio. Pero cuando estamos aquí debemos glorificar a Dios. Jóvenes, que necesitamos glorificar a Dios. Lo que necesitamos son jóvenes que realmente conozcan a Dios. Y no solamente los jóvenes, también muchos de nuestros hermanos, nosotros como adultos, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos vivir para Dios. Dejar la murmuración a un lado. Mirar al quién y al no sé quién. Y solamente mirar al Dios Todopoderoso, que puede cambiar y que puede transformar a mi vecino que está al lado, y venir aquí y decirle: Dios también ha dado tu vida por ti. Porque Dios no derramó la sangre en su cruz allá por cualquier cosa. Dios la derramó por cada uno de nosotros. Amén. Lo que era inmundo, Dios lo justificó. Y eso somos cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Yo sé que hay predicaciones que a veces no sueltan amenes, pero es poder de Dios lo que se está hablando aquí. Dios es poderoso. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Solamente que nosotros no lo hemos acogido para nosotros, porque a veces no le damos más tiempo a este libro, sino a otras cosas. Pero este libro contiene todo lo que el ser humano necesita, y aún lo que no necesita, porque la Biblia dice que aunque estemos muertos, en Cristo viviremos. Eso lo dice este libro y yo lo creo. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. La verdad es que a veces a nosotros se nos dificulta creer muchas cosas. Mucha gente dice: la venida del Señor la están diciendo hace mucho tiempo. Ya yo no sé ni cuándo va a venir el Señor. En estos días me dijo alguien allá en Zafra de los Señores, pero yo sé que los evangélicos, desde que yo tengo 50 años y hacen por ahí 30 años me están diciendo: el Señor viene, y nada que viene. Yo le dije: ¿y si no te preparas
te vas a quedar también. Si no te preparas, te vas a quedar de todas maneras, porque el Señor viene porque viene. Amén. Así que debemos vivir para Dios. Debemos vivir totalmente para Él. No hay nada mejor para nosotros. No hay nada mejor para nosotros. En Proverbios el capítulo 8 versículo 17 dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y esto no solamente para los que están allá afuera, sino también para nosotros, porque a veces a muchos de nosotros nos hace falta buscar más a Dios, nos hace falta amar más a Dios. Necesitamos que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y algo tan maravilloso, es que me gusta, yo admiro mucho al apóstol Pablo. Si alguien yo admiro de los apóstoles del Señor Jesús, es el apóstol Pablo, porque cuando este hombre fue transformado y fue cambiado por Dios, este hombre comenzó a vivir para Dios, pero de una manera total. Él mismo dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Y las he estimado como ¿qué? Como pérdidas, por ganar la excelencia y el conocimiento de Cristo. Y yo creo que esa palabrita nos hace falta mucho de nosotros. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Tenemos que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que despojarnos de tantas cosas para comenzar a vivir para Dios. Y muchos de los que estaban con Jesús vivían cosas tremendas con Él, pero no habían sido transformados muchos. El apóstol Pedro fue uno. El apóstol Pedro anduvo con Jesús, andaba con Él, de aquí para allá hay una cosa, pero todavía no había tenido una experiencia segura con Él. Y él creía que lo tenía todo, pero una vez lo tocó negarlo 3 veces, y el Señor se lo dijo. Pero aquel día, cuando estaban 120 allá en el aposento alto, y entre ellos el apóstol Pedro, y recibe la promesa gloriosa, porque es que las promesas de Dios hay que esperarlas, hermano. Las promesas de Dios hay que esperarlas. Pero cuando este hombre recibe la promesa gloriosa de Dios, su Santo Espíritu en su vida y en su corazón, él desde ese momento cambia y comienza a vivir una experiencia transformadora en Dios. Porque es que vivir para Dios es una experiencia, es una seguridad total. Y este hombre que un día había negado a Jesús 3 veces, ahora se convierte en uno de sus más grandes apóstoles también, y comienza a predicar este evangelio con poder, porque desde ese día su vida cambió. Y nosotros necesitamos estar llenos del poder de Dios, llenos de su Santo Espíritu, jóvenes llenos con el poder de Dios, que puedan decirle no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios. Aleluya. Necesitamos realidades, necesitamos verdades en nuestras vidas. No es hora de estar perdiendo el tiempo con cositas por ahí. Es hora de verdad de vivir para Dios. ¿Ustedes no creen que Dios será que Dios? Yo a veces me he preguntado en mis oraciones, ¿será que Dios necesita una iglesia tan plácida? Una iglesia como tan serena, como si no pasara nada. Yo a veces le digo a la gente por allá, en el mundo hay más de 7,000 millones de habitantes. Supongamos que haya 1,000 millones de cristianos. Hay 6,000 millones muertos. ¿Y cómo se rescatarán esos muertos? Si no hay una iglesia que les predique. Porque eso dice la Biblia. Están muertos físicamente. Sin Dios nada tenemos. Sin Dios estamos muertos. Y hay una iglesia tan gloriosa y tan maravillosa, que Dios quiere que tenga experiencias maravillosas con Él, para poder transformar nuestra sociedad, para poder transformar nuestros colegios, para poder transformar donde trabajamos, tantas cosas. Pero hay que comenzar a conocerlo a Él. Yo sé que no vivimos eso cuando no lo conocemos totalmente a Él. Pues como decía, uno no puede amar lo que no conoce.
No puede amar lo que no conoce. Y yo creo que es hora de que verdaderamente comenzamos a conocer a Dios en realidad. ¿Quién es Él? ¿Y qué puede hacer Él? ¿Y qué tiene Él? ¿Y qué quiere hacer Él? Y nosotros somos los pasos que estamos aquí en esta noche. Necesitamos verdaderamente vivir una experiencia transformadora en Dios. Y esa experiencia se consigue recibiendo su Santo Espíritu, su promesa gloriosa en nosotros para los que no la han recibido. Y para los que le han recibido hay que renovarla, hay que avivar ese fuego, hay que vivir en Dios constantemente. Porque el diablo nos dice la Biblia que no descansa, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense si el diablo no descansa. Ahora dígame, para nosotros ¿qué nos quedará? Que somos simples mortales, simples seres humanos. Amén. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Ahí en Proverbios. Del capítulo 8. ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta noche? Y vamos a leer esa palabra. Y miren todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque es que vivir para Dios es una experiencia segura. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No los que se levantan a las 5 de la mañana, no los que se levantan a las 4 de la mañana, sino los que diariamente tienen en su corazón buscar a Dios. Esos son los que verdaderamente le buscan a Él y lo hallan. Y después dice el Señor en el versículo 18, las riquezas y la honra están ¿con quién? Conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Y dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi redito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios los llene de palabra en esta noche? ¿Cuántos quieren llenarse en su corazón de Dios en esta noche? Yo le voy a invitar a que usted se levante de su banca y venga hasta este lugar. Dios está aquí en esta noche repartiendo dones, ministerios, cosas tremendas para jóvenes, para adultos, para ancianos, para cualquiera, porque el propósito de Dios es para todo lo que le recibe a Él como Salvador. Yo quiero retar a los jóvenes que vengan hasta este lugar. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes. No sé si alguien verdaderamente quiere llenarse de su Santo Espíritu. Alguien quiere verdaderamente decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay cosas extraordinarias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es hora verdaderamente de conocer a Dios. Es hora verdaderamente de poner en práctica su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente. No hemos sido llamados solamente a estar ahí como cualquiera. Somos el pueblo de Dios, un pueblo que tiene en sus manos lo más grande y lo más precioso, que es el poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Alguien más quiere venir hasta este altar? Dios está aquí y quiere llenar tu tesoro, el tesoro de tu corazón. La palabra del Señor dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón en esta noche? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si con nuestro corazón está con Dios, Dios nos ha de llenar con su Santo Espíritu. Yo creo que es tiempo de dejar de estar sembrando para la carne y es tiempo de comenzar a sembrar para el Espíritu. Es tiempo de dejar de estar pendiente de tantas cosas de afuera
Si ya se va a acabar el culto, vamos a ver qué hacemos. No. Lloramos a los jóvenes y lloramos a las personas cuando salen de la iglesia, pero cuando están dentro de la iglesia no les predicamos a Cristo, no les damos el conocimiento pleno de quién es Dios. Es hora de buscar de Dios, es hora de verdaderamente ponerle fin a muchas cosas. No hay que dejar de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, porque todo es bueno. Hay que recrearse, porque lo necesitamos, somos cuerpos, somos seres humanos. Pero estamos viviendo un tiempo tan peligroso que es hora de sembrar para el espíritu. Porque los que siembran para la carne, ¿qué cosecharán? Lágrimas. Pero los que siembran para el espíritu segarán vida eterna, segarán paz. Como les decía, lloramos a veces por los que no están, pero cuando lo estuvimos, a veces los complacíamos más con cualquier cosita de una salida por ahí y con verdaderamente enseñarles quién es Dios. Necesitamos jóvenes en victoria, jóvenes que verdaderamente respondan al llamado de Dios, jóvenes que verdaderamente se decidan a conocer a Dios. Oh, cuánto anhela el Señor una juventud gloriosa, una juventud que verdaderamente lo ame a Él, una juventud que vaya por las escuelas, una juventud que vaya por todos lados y diga: Dios sí puede cambiar, Dios sí puede transformar. Oh, aquel que se quiera estar en suicidio, aquel que quiera quitarse su vida, no, díganle a los jóvenes que Dios puede cambiar y transformar corazones, que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero necesitamos jóvenes llenos del poder